20 horas en punto, haremos el tramo final de Noticias 5. En este momento para iniciar el diálogo con el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. Bienvenido, ¿cómo anda? Bien, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Un gusto recibirlo. Bueno, días anteriores se presentaron los espacios MEC con el objetivo de descentralizar la cultura. ¿Con qué se va a encontrar la gente de todo el país con el desarrollo de estos espacios? Bueno, sí, se va a encontrar con una propuesta que busca llevar la territorialización de la cultura, la educación y la innovación. Esto es, apuntamos a ir a las poblaciones de menor cantidad de habitantes, articulando un territorio y haciéndolo, por supuesto, también, por llamarlo de alguna manera, interestatal. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy hablando de, por ejemplo, las intendencias, los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales en su conjunto, entes autónomos y también organizaciones sociales, me refiero a actividades que personas hacen, o grupos de personas, mejor dicho, en el territorio y que precisan espacio, ponele para exponer desde el punto de vista musical, artístico en general, educativo. Por ejemplo, cuando hicimos el lanzamiento lo elegimos hacer en La Valleja, Minas, porque era interior, y también porque era una señal concreta hacia dónde estamos apuntando. Y hubo dos intervenciones artísticas donde los artistas que se presentaron agradecieron la oportunidad y tienen a partir de esta propuesta la posibilidad de interactuar, de actuar, de tener escenarios, pero no solo se trata solo de recibir, sino que se trata también de, de poder generar condiciones para que, insisto, tengamos estos tres pilares: educación, innovación y cultura. ¿Cómo se va a ir desplegando las etapas del desarrollo de esto en todos los rincones del país, ¿no? Se habían anunciado entre 14 y 19. Sí, a ver, esta búsqueda de ir hacia los territorios desde lo estatal y lo público apunta a una necesidad que nosotros lo vimos en el programa de gobierno, en nuestro caso, en cuando el Frente hizo lo que era lo se denominaba el FAT Escucha, salía mucho este tema de requerir espacios culturales, educativos, locales. Ahora, hay una agenda de temas que se va a hacer a lo largo y ancho de los departamentos con una constancia que es esta. Como esta política pública no estaba prevista, porque no se desarrolló desde este formato en el gobierno anterior, esto lo que se ha hecho y se va a hacer tiene que ver con acciones que se hacen con el presupuesto del gobierno anterior. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es redireccionar, así debería decir, redireccionar presupuestalmente en un contexto complejo, y ahí va a haber en distintos departamentos acciones que apuntan a eso que decía. Pero concretamente, ¿qué no gustaba de lo que había? ¿Qué era lo que se entendía necesario cambiar? Bueno, la propuesta anterior hablaba de centros nacionales culturales. Entiendo que esa era una propuesta que iba más de una visión macro a lo que apuntamos nosotros. Nosotros teníamos la experiencia de los centros MEC desde el primer gobierno del Frente Amplio, y el gobierno anterior lo cambió. Bueno, nosotros vamos a articular con los coordinadores, hombres y mujeres, en los territorios, y creemos que eso le da más cercanía. Es más, el eslogan es más cerca, y entiendo que en algunos casos se ponía un lugar, se inauguraba, pero la interacción era mucho más de una visión nacional, quizá de Montevideo hacia el interior, que viceversa. Para mí, la esencia pasa por eso, y además que nosotros, en el mismo formato, entre otras cosas, agregamos educación e innovación. Entonces, eso creo que es el eje, desde mi lugar, que yo creo que es el énfasis a desarrollar. Ministro, hablaba del presupuesto, ¿no? Y también cómo se va a plantear las prioridades. ANEP ya ha pedido
o ya tiene estimado lo que necesita para avanzar en, por ejemplo, en tiempo completo, que son algunas de las cosas que se han planteado, pero también se une ahora con los nuevos datos y esta revinculación muchos de los adolescentes que están allí, que se busca volver a incluirlos en la revinculación al sistema educativo. ¿Cómo ven también allí que el presupuesto pueda estar apuntado también a las adolescencias? Bueno, es una parte clave, ¿no? Que tiene un componente presupuestal, que la ANEP tiene presupuesto propio, y tiene un componente que lo va a hacer el propio Poder Ejecutivo. Como ustedes saben, esta es la etapa, un poco la zafra, por llamarlo de alguna manera, de discusión interna del gobierno, hacia cuánto apuntás, en qué lugar. Nunca el presupuesto es la suma de las aspiraciones, sino la síntesis de las cosas que podés. Bueno, entiendo que hay ejes que nosotros los transversalizamos a lo largo del Estado para poder confluir con mayor efectividad en el objetivo central. Uno de ellos es primera infancia, que ustedes ya los han desarrollado y es un tema central porque es el sector más vulnerado por las circunstancias, hasta por lo demográfico, cada vez menos nacimientos. Y otro tiene que ver con las adolescencias. El tema de la adolescencia que tú planteás es central, que requiere recursos, requiere mirada, pero un abordaje más central. Acá yo creo que, por ejemplo, políticas públicas que vengan del Poder Ejecutivo, como por ejemplo la insistencia en la importancia de ir a estudiar, aprender y estar todo lo que tú puedas en las aulas o en los centros de estudio, te tiene que ayudar a determinar y a las familias que esa es la oportunidad en la vida, porque después pasan los años y volver a engancharte es más complejo. Entonces hay además otra cantidad de problemas que no son exclusivas de las adolescencias, que tienen que ver con la civilización que vivimos, que tiene que ver, por ejemplo, con adicciones, con todo el despliegue farmacológico con el cual convivimos, el estrés, la civilización que nos toca, y los adolescentes suelen ser los más frágiles por la etapa de la vida en que viven. Entonces yo creo que por esos lados vamos a caminar. ¿Qué acciones están pensando en concreto entonces? ¿Con respecto a qué? A los adolescentes, estas problemáticas complejas que usted mencionaba y que por lo tanto también son complejas de abordar, ¿no? Yo diría 3 ejes referenciales, aunque la respuesta más específica y concreta es más de ANEP, pero más allá de ello, yo diría, en primer lugar, una campaña fuerte para la revinculación. Tenés un problema que no estás reteniendo no solo en adolescentes, sino en niños por la cantidad de faltas que hay, por la dimensión de la importancia de la asistencialidad. Eso es una fuente. La segunda tiene que ver, entiendo, con los grupos, los apoyos multidisciplinarios, que vos, ahora yo soy del palo de la historia, me encanta enseñar historia. Ahora entiendo que al aula vos llegás con problemas y cargas, tanto docentes como estudiantes, que son distintas a los aprendizajes específicos. Entiendo que los equipos multidisciplinarios, léase psicólogos, asistentes sociales y un etcétera no muy largo, juegan hace tiempo un rol importante y desde ese lugar hay que hacer un énfasis en el eje fundamental. Y te diría en tercer lugar lo que mencionaban en la propuesta en las preguntas, con la extensión educativa. Me refiero a que vos tenés tiempo completo, en el caso de educación inicial y primaria, y tenés distintas experiencias de aumento de la cantidad de horas en la educación media. Que eso es muy relativo. ¿En qué términos? No en que sea malo asistir más tiempo a un lugar donde tú te socializás y aprendés, sino que los contenidos... ¿Qué propuestas que los eduzcan son también claros, para estar porque agregar más horas por sí no es suficiente o no es el resultado. O sea, no se está pensando, por ejemplo, en aumentar la jornada educativa o el año lectivo, como por ahí... Bueno, esa es lo deseable. A veces vos tenés un lío grande con otras áreas del Estado. Ustedes habrán o recordarán, por ejemplo, cuando asumió este gobierno, que el reclamo de todo el sector turístico era, bueno, asumís el primero y a los 3 días tenés
la semana de turismo y en el 5 empezaron las clases. Sí. Siempre hay una tensión muy grande entre lo que es el turismo y el año lectivo. Lo deseable es ir hacia las 200 jornadas, pero... y en el horario de clase, por ejemplo, sobre todo pensando en educación media, ¿es viable aumentar las jornadas? Porque ahí también está el tema docente, presupuestal, edilicio. Claro. Bueno, yo creo, voy a parafrasear al presidente de la República, en la acumulación positiva. A ver, vos vas a ir extendiendo esto a medida que el presupuesto te lo vaya permitiendo, porque hay lugares donde incluso desde el punto de vista físico, pensemos que en el Uruguay cada vez vive más gente, y en el mundo, pero Uruguay en particular, en centros urbanos. Y vos querés tener el centro de estudio lo más cerca posible de tu casa. Y a veces el valor inmobiliario de la zona de la planta urbana donde está ubicado tradicionalmente tiene determinado costo por cuestiones de mercado y demás. Entonces, es por un lado lo que vos decís, de lo que refiere a lo docente y a lo que es toda la cantidad de horas de clase y demás, pero es también a lo físico, las plantas físicas. Para eso hay un orden y una prioridad que tiene estudiado ANEP y que tiene que ver con la presión demográfica y hacia dónde evoluciona la población, porque no es que seamos más, es que estamos en distintos lugares. ¿Le gustan los paros de los sindicatos de la enseñanza antes de que llegue al Parlamento el proyecto de ley de presupuesto? No, no es que me gusten, pero respeto las medidas sindicales. No soy o por lo menos pretendo no ser de los que llega a una responsabilidad de gobierno y empieza a pararse automáticamente desde otra vereda. No, es decir, no creo que sea la única herramienta desde el punto de vista de los reclamos que puede hacer cualquier trabajador. Lo entiendo como válido, no es lo deseable, pero obviamente estando en un año presupuestal, uno tiene claro que es un año que moviliza más, porque en Uruguay los presupuestos son por 5 años, casi siempre. Yo creo que en algunos periodos ha tenido ajustes que son la rendición de cuentas más o menos, pero entiendo que esta es la etapa en que todos defendemos, los que estamos en el Estado, en el caso del gobierno el interés general, en el caso de los trabajadores del Estado la parte que le corresponde a cada quien. Ministro, ¿se reunió con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, para conocer los motivos de su decisión de no comparecer en el Parlamento? Había sido convocada por legisladores del oficialismo, del Frente Amplio, porque algunos cuestionan los traslados que hizo. Yo sé que Fiscalía es un organismo descentralizado, pero el Ministerio de Educación y Cultura es el nexo que tiene Fiscalía con el Poder Ejecutivo. Sí, no fue específicamente a partir de la decisión de la fiscal, pero sí, la reunión la tuvimos. Desde ese lugar, diciendo al fondo de la pregunta, el Ministerio tiene la tutela administrativa, ¿verdad? Pero cuando hay un reclamo de, por ejemplo, el cambio de fiscal y demás, lo que tú tenés, tiene que haber un reclamo propio. Es decir, voy a poner un ejemplo para la gente que no se entienda. Alguno de nosotros está fiscal y está en tal departamento, lo cambian y se hace un reclamo y ante el Ministerio Público, que es el Ministerio de Educación y Cultura, y ahí vos laudás. Los cambios que se hicieron, no hubo reclamos por parte de las personas que cambiaron de fiscalía o de lugar geográfico. Entonces, sí me reuní y bueno, ahora será potestad del Parlamento si quiere ir o no. En mi caso, yo tengo limitación en mi cargo de ministro técnica en la materia. Es decir, la especificidad de las decisiones pasa por la Fiscalía. Lo otro es el campo que a mí me Pero toma como un dato positivo que no haya existido reclamo de las personas trasladadas. Ella, Mónica Ferrero, envía documentación al Parlamento y explica también eso mismo, que ninguno de los trasladados reclamó. Por eso, entonces, cuando no hay reclamo, no puede haber acción desde el ministro o del ministerio. Otra pregunta que quiero hacerle, ministro. ¿El Ministerio de Educación y Cultura analizó la situación que se dio en Buscadores con Fernanda Cossack?
ante un eventual o la posibilidad de que haya existido un caso de censura en un programa que se emite en el canal del Estado? ¿Se evalúa esa situación? ¿Hay una valoración hecha por parte del gobierno? Por parte del gobierno en su conjunto, no. Yo he estado en diálogo con las autoridades de SECAN al respecto y entiendo que si bien es un programa que se hace en un canal del Estado, es un contrato que tiene un privado y dentro de ese contrato privado hay acciones, hay decisión en qué se emite o que no se emite, es decir, cuáles son, por ejemplo, invitados, paneles y demás que hacen a quien opera el programa, a quien lo administra, a quien lo lleva adelante. Por supuesto que desde el punto de vista personal, las implicancias en las que se dio la decisión, yo me generó reparos, pero la canalizamos a través de donde tenemos que canalizarlo, que es a través de la propia dirección del canal. Pero la conclusión es que no hubo censura. Fernando Acosta se expresó de que el Estado israelí comete un genocidio en la Franja de Gaza y cuestionó al gobierno de Netanyahu. ¿Se entiende que no hubo censura, que no se la sacó como panelista de buscadores por esa opinión, sino que fue por otro motivo? ¿Esa es una conclusión o no está esa conclusión tomada? No está tomada, pero no, no quiero ingresar en un tema que es muy específico del propio canal. Pero sí digo que acá, en este caso, se tiene que configurar muy expresamente, porque va de los dos lados. Es decir, va de que alguien emitió una opinión en otro medio y generó una consecuencia aparente en este, y también el no censurar a quienes tienen programas y los emiten desde el programa que contrata con el Estado. Entonces, es un pretil delgado en el cual nosotros nos paramos, pero está en análisis y seguramente va a tener algún tipo de respuesta, que hoy no voy a adelantar, por parte de las autoridades. ¿Pero inminente? Bueno, no me apure, la dejo ahí. No, porque, por ejemplo, en el gobierno pasado, el Frente Amplio fue muy crítico de algunas acciones del gobierno respecto a distintos medios de comunicación, y en este caso, en caso de que se entienda que hubo censura, no deja de ser un caso grave, si es que esa es la conclusión. Bueno, es un tema delicado, eso es lo que quiero decir. Por eso es un tema delicado. Entonces, tú te podés parar de la censura diciéndole sí o no a un programa que se emite acá, podés esto o no, o a partir de una acción tener una opinión, decir esto no lo puedes hacer. Es un pretil muy delgado. Nosotros estamos analizando desde el punto de vista jurídico y se está desarrollando eso en estas semanas para dar respuesta o para analizar. Sobre el tema de fondo, ministro, ¿tiene opinión? Porque en el Frente Amplio hay división sobre si es genocidio o no es genocidio. El Partido Comunista ayer se expresó de vuelta. Sí, el gobierno dice que el gobierno es una cosa y el partido es otra. Bueno, en mi caso entiendo esa concepción. Es el partido una cosa y el gobierno otra, pero yo me debo, desde el punto de vista institucional, al gobierno. Soy parte de este gobierno y como tal me expreso a través de las acciones institucionales. Si yo fuera por el camino de expresar de fondo en cada tema mi pensamiento exclusivamente personal, entiendo que no ayudo al rol institucional de un gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno llega con sus ideas y con su programa, pero una vez que es electo y está en funciones, tiene que representar a la sociedad en su conjunto, a los que piensan como los gobernantes, que son los votantes que nos llevaron, y a los demás también. Pasa que hay muchos votantes que no piensan como el gobierno, ¿no? Hay muchos que están cuestionando la falta de decisión del gobierno, o por lo menos la distancia entre lo que resuelve y dice el Frente Amplio y lo que postula el gobierno a través del canciller o del presidente. En el tema genocidio o no. Bueno, por eso le digo, yo me remito a las acciones institucionales porque entiendo que es la mejor manera de colaborar en la evolución que ha tenido además a lo largo de los meses, las semanas y los meses, el gobierno. Pues si uno analiza, digamos, los comunicados originales y los que fueron posteriormente, a medida que se fue agravando la situación, el gobierno ha ido aumentando la carga desde el punto de vista de su pronunciamiento institucional, porque insisto, que se pronuncie un Estado es lo que debe hacer un gobierno y eso es lo que está, entiendo, haciendo el gobierno nacional. Nos queda un minuto, ministro.
Pregunte que no molesta. Presupuestalmente, entonces, ¿cuál va a ser el pedido del MEC de cara a lo que se va a La a NEPA votar en el apunta un Parlamento? 1%. ¿Perdón? La NEPA Sí, apunta un 1%. sí, la meta es esa. Y obviamente, miren, ustedes saben que el Ministerio, por un minuto dejé de tomar el agua para contestar más rápido. Pero, a ver, el Ministerio tiene dos motores muy potentes. Por un lado, todo lo que refiere a la educación, por otro lado, la cultura. Pero también tiene otros aspectos que son muy relevantes en la sociedad o que tienen que ver impacto con la sociedad o el funcionamiento del Estado. Ejemplos: Dirección General de Recursos, Registro Civil, todo lo referido acá, al SECAM, los medios públicos, lo que refiere, por ejemplo, al cine, al SODRE, y podría seguir más, y además tiene unas 110 comisiones que integra, en algunos casos liderando, en otros casos siendo partícipe. Entonces, nosotros vamos a ir a apuntar hacia ese objetivo, teniendo claro que tenemos que atender una diversidad de funciones y sin perder el eje de las dos principales, que es la educación y la cultura. Más difícil el poder de síntesis, reforma educativa. Wow. ¿Qué? ¿Qué cambio se va a implementar finalmente o se va a seguir en lo que ya estuvo planteado por el gobierno anterior? Y ahí se están trazando cambios, o mejor dicho, análisis de cambios en lo que se denominó como, digamos, transformación educativa. Sí. Lo que pasa es que vos empezaste la clase 5 de marzo. Exacto. Nuestros hijos, nietos, sobrinos, lo que fuere, estaban en cuarto, quinto liceo, primero, segundo, lo que sea. Entonces empezaste con esta realidad. Lo que se hizo fue involucrar más a los actores educativos. Sí, los gremios reclaman que son modificaciones muy cosméticas nada más. Bueno, todavía no vimos resultados. Yo creo que sería adelantarse a la conclusión. Los resultados reales los vas a tener, por lo menos en los comienzos, a partir del año próximo en cuanto al dictado de cursos. En el tercio final de este año, en lo que refiere a la configuración, entiendo, de programas y demás. Porque, ¿qué pasa? Pongamos que en noviembre, diciembre es cuando vos vas a elegir horas. En UTU, en liceo y, bueno, también en primaria. Entonces, para ahí tendría que estar despejado el camino. Pero, bueno, eso es una tarea un poquito más específica para Pablo Caggiani y todos los consejos de Muchas concentrados. gracias, ministro. Muchas gracias Gracias por la estos oportunidad. minutos. Gran gusto estar con ustedes. Igualmente. Cerramos por aquí la entrevista entonces, pero los invitamos a quedarse con la pantalla de Canal 5. Sí.